¿Me oís? Bien. Bueno, podemos entender la mecánica de los agujeros negros, podemos entender la dinámica de las galaxias más lejanas, y todo eso lo podemos hacer gracias a una capacidad que tenemos. No hay otro discurso que el discurso evolucionista, por lo tanto, esa capacidad la hemos heredado, ha sido cincelada en nosotros por la selección natural. Y la selección natural no es sino incremento de descendencia en función de características que porta el organismo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros hayamos sido cincelados por la selección natural para entender algo que no tiene absolutamente ninguna relación con nuestra supervivencia, como es conocer la mecánica de los agujeros negros o conocer la dinámica de las galaxias? No voy a responder a esta pregunta, de hecho, hablaremos de ella solo si vosotros queréis, pero va a estar gravitando sobre esta charla porque tiene relación. Y he querido entrar por una vía un poco enfática. Buenas tardes, soy Jesús Landart y os voy a hablar de la verdad en matemáticas. Los protagonistas de esta historia son más de los que están aquí, pero estos son los más importantes. No sé si reconoceréis algunos sí reconoceréis seguramente. Son Euclides, Riemann, Cantor, Hilbert, Turing, von Neumann, Arthur Gödel, Church, Tarski y Grigori Chaitin. Pásame esta, por favor. Cuando hablamos de verdad, claro, hay bastantes conceptos de verdad. Me voy a ceñir en la verdad matemática, que no es sino una de las 4 posibles verdades científicas. Las verdades, los 4 tipos de verdad científicas que hay son la lógica, la empírica, la verdad por definición y la verdad matemática. La verdad lógica es cuando digo que los murciélagos son unos quirópteros o los murciélagos no son unos quirópteros. Eso es una verdad matemática porque tautológicamente es cierta y aporta muy poca información de lo que yo pueda saber sobre los mamíferos voladores, pero es necesariamente cierta. Una verdad empírica es, por ejemplo, decir que Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo, aunque esté haciendo hincapié en un punto del espacio-tiempo al cual yo no tengo acceso, pero sin embargo eso abrió una cascada de consecuencias a las que yo sí puedo llegar. Y muchas de esas consecuencias son documentales y por métodos historiográficos puedo llegar a saber que efectivamente ocurrió el hecho que estoy enunciando. Las verdades por definición es, por ejemplo, decir que la semana tiene 7 días. Es una verdad por definición porque es que previamente hemos definido la semana como un periodo de 7 días. Y luego están las verdades matemáticas, que no son ningunas de las anteriores, sino que son unas verdades de índole muy especial y muy distinta. Decir que el conjunto de los números racionales es un conjunto denso dentro de los reales, pues es una verdad matemática. Y son verdades que tienen un estatus muy especial. Es un tema que yo creo que un matemático puede obviar completamente y puede estar desarrollando su trabajo sin ningún problema, sin preocuparse por este asunto. Sin embargo, en el quicio entre la matemática y entre la filosofía, pues hay un apartado muy interesante, porque se mezcla el tema de lo que es la verdad con la ontología de los elementos matemáticos. ¿Qué es que exista un polígono que tiene una determinada propiedad? ¿Existe? ¿Dónde existe? ¿Cómo existe? Bien, si el mundo fuera fácil, con este recuadro terminaría la charla. Es decir, que hay una condición suficiente y necesaria para la verdad matemática, y es la deducción a partir de axiomas que sean, como lo digo, intuitivos. Si yo tengo una teoría montada alrededor de una serie de de axiomas que los considero evidentes, autoevidentes, y por métodos de pura lógica y por deducción obtengo una serie de enunciados, esos enunciados serán verdad mientras los haya obtenido de esa manera. Y es una condición suficiente y necesaria, que es la suficiencia y necesidad conjunta, es el summum bonum de
de una propiedad, porque equivale exactamente a una definición, ya que recoge el 100% de la esencia, y solo ese 100% de la esencia de lo que queremos definir. ¿Qué ocurre? Pues que esto se desmorona por 3 puntos. Y hay tres quiebras importantes de esa confianza de la tesis clásica. La primera es la aparición de geometrías no euclídeas. Cuando aparecen las geometrías no euclídeas, se ve que ya no hace falta que los axiomas sean evidentes. De hecho, pueden ser completamente contraintuitivos y, sin embargo, las teorías siguen siendo consistentes. Lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, cae la necesidad. Peor todavía, también cae la suficiencia. No sé hasta dónde podremos verlo, pero la matemática, cuando uno hace una licenciatura de matemáticas, está 5 años de estudio intenso, estudia más o menos 40 asignaturas y se asoma a una parcela infinitesimal de todo lo que es la matemática. Bueno, pues todo eso está basado en 2 conceptos. 2 y solo 2. Conjunto y pertenencia. Punto final. No hay más. Con esos 2 conjuntos, con esos 2 conceptos, tenemos un edificio monstruoso construido desde Euclides, por lo menos, y no tenemos nada más añadido. Entonces, cuando se descubre que la teoría de los conjuntos, de la que se basa todo el armazón, es inconsistente porque tiene en su seno paradojas irresolubles, entonces existe una crisis de fundamentos terrible que hace ver qué es lo que estamos haciendo, pero es que se nos está desmoronando el edificio. Hay una frase de Frege que es de llorar, porque recibe una carta de Bertrand Russell en la que le dice: macho, que he encontrado aquí algo irresoluble, y el tío estaba llevando a las galeradas un libraco de 2000 páginas, y dice: joder, pues lo tendré que publicar, pero es que ya se me ha desmoronado absolutamente todo. Entonces es importante. Y luego, por si fuera poco, tenemos el tercer pilar que ya también se cae, y es que no podemos tener ninguna seguridad de que en ningún sistema axiomático todas las verdades puedan ser demostradas. Por lo tanto, no es verdad que la deducción a partir de axiomas intuitivos sea condición ni suficiente, ni necesaria, ni nada de la verdad matemática. La verdad matemática es algo un poquito más sutil, algo más inatrapable. Pásame la página, por favor. Bueno, el tema de las geometrías no euclídeas es muy interesante. Yo animaría a cualquiera que tenga interés a que lea los elementos de Euclides para que vea lo que es matemática de la buena y de verdad. Y es una matemática que tiene 2400 años, y la sutileza y el rigor con el que Euclides trata, a partir de unas definiciones absolutamente básicas, una construcción deductiva portentosa, basada en 5 axiomas. Los 5 axiomas son muy tontos y son intuitivos. Por 2 puntos cualesquiera determinados, solo podemos construir un segmento de una recta. Ese segmento puede extenderse indefinidamente en una recta. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Todos los ángulos rectos son iguales, y por un punto exterior a una recta puede trazarse una única paralela a ella misma. Bien, cuando los geómetras empezaron a estudiar el tema, vieron que el quinto tenía un sabor distinto. A ver si va a resultar que no es deducible de los 4. A ver si va a ser que el quinto es deducible de los otros 4. Entonces, claro, como Euclides tenía un predicamento impresionante, pues decir que metió la pata pues era muy interesante, porque llevar la contraria a un grande en ciencia está premiado, no está castigado. Entonces, hubo una verdadera obsesión por demostrar que el quinto de Euclides se deducía de los otros 4. Este simbolito significa que lo de la derecha es deducible a partir de lo de la izquierda.
Entonces, la independencia o la no independencia del quinto de Euclides fue durante siglos un motivo de batalla importante. Hay una carta que escribió Bolay, creo, a su hijo, tanto el padre como hijo eran matemáticos, y le dijo: huye del quinto de Euclides como del peligro de las peores mujeres, porque vas a arruinar tu vida, vas a tirar tu vida a la basura y no vas a conseguir demostrar nada. Bien, como no se pudo demostrar ni la independencia ni la no independencia, lo que se trató de hacer, con bastante buen criterio, fue intentar negar el quinto. Y al negarlo, claro, si no es verdad que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela, pues hay dos opciones: o que se puedan trazar más de una, o que no se pueda trazar ninguna. Entonces se plantearon dos geometrías: los 4 primeros más una de las dos negaciones posibles, o los 4 primeros más la otra. Las estudiaron Riemann y Lobachevsky, son las geometrías no euclídeas, que ahora se llaman la geometría elíptica y la geometría hiperbólica, pero fue Beltrami en 1868 el que demostró que eran consistentes. ¿Qué quiere decir que son consistentes? Que no albergan contradicción en su interior. Si no albergan contradicción en su interior, necesariamente significa que el quinto es independiente de los otros 4, porque si fuera dependiente de los otros 4, su negación llevaría a contradicción. Fue la primera vez en la que se pudo demostrar la consistencia de un sistema axiomático, y lo hizo Beltrami. A partir de ahí, la geometría ya dejó de ser lo que era, ya no había unas verdades evidentes, ya los 3 ángulos de un triángulo sumaban 180 grados, bueno, depende de qué geometría estuviéramos. Todas las consecuencias derivables de los 4 primeros axiomas eran comunes a las 3 geometrías, pero en cuanto metiéramos el quinto, las cosas eran absolutamente distintas. Entonces llega un momento en que la geometría se virtualiza tanto que lo que empezó siendo agrimensura y medición de parcelas se convierte en algo tan indefinible que alguien en un congreso definió la geometría como aquella parte de la matemática que un grupo suficiente de personas competentes deciden llamarle así por motivos de tradición. Entonces es interesante el asunto, ¿no? Entonces vemos que la matemática se aleja de la intuitividad. En cuanto, ayer estábamos hablando con Juan Carlos, que es otro licenciado en matemáticas, en cuanto profundizas un poco, la intuición deja de ser una buena consejera y tienes que ir al rigor de una deducción formal, porque te encuentras con verdaderas curiosidades. Pásame, por favor. Bien. La segunda crisis fue todavía peor. Como hemos dicho, la matemática entera está basada en 2 conceptos: conjunto y pertenencia. Esto no ha sido así históricamente. Se ha conseguido, con mucho esfuerzo, basar la matemática en esos 2 conceptos. El proceso ha sido larguísimo y uno de los puntos más importantes fue con Weierstrass, cuando dio rigor al análisis matemático. El análisis matemático nace y crece con mucho vigor, pero con muy poco rigor. O sea, Newton era un chapucero que tenía unas intuiciones geniales y hablaba de cantidades fluentes, que no las definía, de incrementos evanescentes, y jamás los definió. Eso lo han heredado los ingenieros y ahora hablan de que X tiende a algo y jamás han definido qué significa que X tiende a algo. Intuitivamente parece que sí, pues que la distancia es cada vez más pequeñita. Pero Weierstrass creó esta absoluta maravilla que habla de un épsilon y un delta. Para todo épsilon, por cierto, esto está mal, es mayor que 0. Para todo épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que se cumple una propiedad. Bien, no quiero ponerme a explicar esto. Todo chaval que vaya por ciencias se tiene que enfrentar a esta definición, y me gustaría saber qué porcentaje de chavales entienden exactamente o les han explicado exactamente qué es esto, por qué es tan complicado, por qué hay tanto símbolo raro ahí. Esta es una fórmula estática, no habla ni de cantidades fluentes ni de pollas en vinagre, está hablando de números reales,
Para todo número real existe otro número real que cumple algo. Si eso ocurre, entonces la función tiende a un valor y lo expresamos así. Y podemos ya poner esto que es una metáfora, pero solo si se cumple esta relación. Esto se llama la aritmetización del análisis y supone una inyección de rigor terrible basada en una intuición que es el conjunto de los números reales. Todavía no estaba claro que eran los números reales. Entonces, mientras tanto, el conjunto de los enteros lo basan en el conjunto de los números naturales por un proceso que me encantaría explicarlo, es muy sencillo, pero no tenemos tiempo. El conjunto de los racionales se basa en el conjunto de los enteros sin necesidad de nada especial, y el conjunto de los reales se basa también en el conjunto de los números racionales. Luego hay como una proyección, un zoom, de más sencillo a más complicado, donde todo, porque si tenemos arriba el análisis, ya tenemos prácticamente la matemática completa, todo está basado en el conjunto más sencillo de todos ellos, que es el conjunto n, que es el de los números naturales, hasta el punto de que Kronecker, que es el gran enemigo de Cantor, y por eso no lo he puesto en la foto, dijo que Dios creó los números naturales, pero el resto es obra del hombre. Entonces, se consideraba que los números naturales, que son los que sirven para contar berzas, son los que los había dado Dios, y el resto de las construcciones eran humanas. Es muy bonito, de verdad, hasta podríamos dar otro día otra charla sobre cómo se van construyendo todos los demás conjuntos hasta llegar a los, bueno, luego ya de los reales a los complejos es trivial casi, ¿no? Pero la construcción es verdaderamente bonita y es debido sobre todo a Cauchy y a Cantor. Pásame la página, por favor. La inventiva humana no podía quedar ahí. Que la inventiva humana, digo, no podía quedar ahí porque pues a Kronecker le parecería bien, pero eso de que Dios creó los naturales, pues es creacionismo puro y duro, ¿no? Nos hubiéramos quedado con eso y Darwin tampoco hubiera existido. Había que fundamentar los naturales. Pues se va y se fundamentan. Y se fundamenta en la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos tiene tiene varios axiomas. Uno de ellos es el axioma de formación y otro es el axioma de identidad. Ese chorro de simbología, lo único que quiere decir es que para toda propiedad que tengamos, un elemento X cumple la propiedad A. Tenemos la propiedad de ser un número múltiplo de 7. Para toda propiedad bien definida, hay un conjunto que es el conjunto de todos los elementos que cumplen esa propiedad. Eso quiere decir, ese es el axioma de formación. Y el siguiente es el axioma de identidad, que dice que dados dos conjuntos, si cualquier otro pertenece a uno solo, si pertenece al otro, quiere decir que los conjuntos son el mismo. Esto es muy importante, y esto es filosóficamente importantísimo, porque este axioma de identidad dice que no hay nada en los conjuntos, que la esencia, en el sentido aristotélico, la esencia del conjunto se agota en su extensión. No hay nada más que su extensión. Un conjunto es su propia extensión. Entonces, ¿cómo podríamos construir a partir... Claro, si empezamos de cero, no es empezar del cero, es empezar de la nada. ¿Cómo podemos construir algo empezando de la nada? Pues definiendo primero el conjunto vacío. Lo único que tenemos es la lógica. La lógica, en principio, la lógica clásica. En alguna charla que hemos dado aquí, en alguna RAM, después se hablaba en el coloquio, pero luego pueden venir unos extraterrestres que usen otra lógica y... chorradas. Tenemos lógica clásica, lógica trivaluada, lógica multivaluada, lógica difusa, lógica deontológica, lógica modal. Tenemos todas las lógicas que queramos. Podemos manejarlas todas sin ningún problema. Lo que pasa es que la clásica nos basta para casi todo. Luego hay detallitos, pero nos metemos en otras. Tenemos capacidad para entender cualquier lógica. Bien, entonces, hay un mínimo minimorum de cualquier sistema lógico, y es que no puede haber una contradicción. Esto es importante.
Si en un sistema lógico puedo demostrar para una sola proposición ella y su contraria, entonces todo puede ser demostrado en ese sistema. Si tenéis ganas, luego lo hacemos. Se hace en un minuto. El principio de explosión se llama. Si P y no P, entonces Q. Entonces Q sea Q lo que sea. Todo vale. Puedo demostraros, si me aceptáis que el 2 es par y el 2 no es par, os puedo demostrar que los elefantes son azules. Sin absolutamente ningún problema y mediante unos pasos lógicos impecables. ¿Qué quiere decir esto? Que si admitimos la contradicción, colapsa la racionalidad y eso no nos vale para nada. No podemos admitir que colapse, o sea, que haya una mínima contradicción. Eso se llama consistencia y es una de las propiedades de los sistemas axiomáticos. Entonces, si yo definiera la propiedad de que X cumple la propiedad A, si no es verdad que X es igual a X, entonces resulta que como la lógica me dice que si esto es una contradicción, no puede haber ningún X que lo cumpla. ¿Lo entendéis? Y por el principio de formación, como esto es una propiedad entendible y está bien expresada, tiene que haber un conjunto de aquellos elementos que la cumplen, que no es ninguno. Por lo tanto, he definido el conjunto vacío. Esto es importantísimo, porque si yo hubiera definido el conjunto vacío como el conjunto de 0 elementos, estaría metiendo en la definición el 0, y estoy todavía a años luz de definir el 0. ¿Lo entendéis? No puedo definir el 0, no puedo usar un número, no puedo usar nada. Solo puedo usar la lógica. Bueno, ya tengo el conjunto vacío. A partir del conjunto vacío, puedo construir un conjunto que solo tenga al vacío. Y este conjunto y este no es el mismo, porque este no tiene ningún elemento y este tiene uno. Este tiene un elemento que es el conjunto vacío. Si tengo este conjunto y tengo este conjunto, tengo el conjunto que tiene a ambos como elementos. A este le llamo 0, a este le llamo 1 y a este le llamo 2. Y defino la operación siguiente. Dado un elemento cualquiera, el siguiente es el conjunto de todos los anteriores más el mismo, unido a él mismo. Estas definiciones aguantan todos los estándares. No defino nada sin nada que lo tenga previamente. Y estoy definiendo el conjunto de los números naturales. Hasta entonces, hasta que se le ocurrió esto a uno de los mayores genios del siglo XX, que es Janos von Neumann, hasta entonces se suponía, se pensaba que los números naturales emanaban de los axiomas que había inventado un italiano, también genial, Peano. Pero era una intuitividad del tipo de Euclides. Esto es absolutamente riguroso, hasta el punto de que solo con esta construcción, no sé si lo digo así, los axiomas del Peano se convierten en teoremas. Esto es muy bonito, porque antes los axiomas se daban por hechos como verdades evidentes. Con esta construcción, los axiomas de Peano ya no son axiomas, son teoremas. Se pueden demostrar. Se puede demostrar que uno, este, es el primero. Se puede demostrar que, excepto este, todos tienen un anterior y cada uno tiene un siguiente. Se puede demostrar el principio de inducción, que son los axiomas de Peano. Por lo tanto, ya tenemos fundamentado el conjunto N. Como el conjunto de los naturales, perdón, el de los enteros ya estaba bien fundamentado sobre él, y el conjunto de los racionales sobre los enteros y el de los reales sobre los racionales, y el análisis real completamente con el conjunto de los reales, resulta que tenemos la matemática bien fundada. Áreas laterales se van incorporando a este asunto, se define lo que es una función, se define lo que es una aplicación, una biyección, se define lo que es un producto cartesiano en base a estas cosas. Tenemos toda la matemática fundamentada. Hasta que viene Bertrand Russell y demuestra que toda esa construcción es muy bonita, pero encuentra una paradoja.
De hecho, no es el único, no se mencionan más paradojas normalmente, pero por lo menos hay 4. Yo en la literatura he encontrado 4 que no equivalen, son muy parecidas. Una paradoja, de verdad, una paradoja, como Dios manda, no es lo que se entiende por paradoja. En matemáticas hemos oído hablar de la paradoja de Tarski-Banach, pero eso no son paradojas, eso son contraintuitividades que, joder, creíamos que esto era así, joder, qué sorpresa, es asa. Pero no hay ninguna contradicción. Pero es que Bertrand Russell define de una forma muy correcta lo que es un conjunto normal, que es un conjunto que no se posee a sí mismo como elemento, y demuestra que si un conjunto es normal, entonces es no normal, y si es no normal, entonces es normal. Y le empiezan a dar 1000 vueltas y no hay ningún error, no hay ningún error. Por lo tanto, todo el edificio de la matemática se nos viene abajo y todo lo que habíamos construido tan maravillosamente, pues se queda un poco colgando. Los matemáticos que estaban dedicados al análisis, pues veían esto y se descojonaban. Dice, a mí esto no me importa. Pero los que se dedicaban a la fundamentación veían verdaderos problemas en el asunto. Pásame, por favor. Bien, ¿cómo solucionaron? Porque se solucionó. Se solucionó reformulando la teoría de conjuntos. Y la reformularon a base de cambiar la denominación de lo que era conjunto. El conjunto, según os he dicho, era algo indefinido porque era algo tan basal que si lo definiéramos sería en base a algo anterior. Y entonces lo basal sería lo anterior y no queríamos eso. Se pasó a definir como conjunto a definir una clase, llamada clase, que no se definía, y luego se decía que toda clase que pertenecía a otra clase, eso sí era un conjunto. Bueno, pues con ese subterfugio se pudieron eliminar absolutamente todas las paradojas que se habían encontrado en la teoría de conjuntos y se crearon varias formulaciones distintas, tenéis 4, Zermelo-Fraenkel, con la ayuda del axioma de elección, la de Bernays von Neumann, y esta de Bernays von Neumann fue una axiomatización muy complicada, que luego vino Gödel y, cosa rara, porque Gödel lo complicaba todo, y aquí lo simplificó mucho y es casi la que se usa actualmente, ¿no? Digamos que actualmente no hay paradojas conocidas en la teoría de conjuntos, pero no tenemos absolutamente ninguna seguridad de que mañana vaya a haber alguna. No tenemos ninguna. Bueno, y la noticia es bastante peor y ni lo vamos a tener jamás. Bien, la consistencia se perfila como condición mínima de verdad matemática. Fijaros que estábamos hablando de que la tesis clásica era una condición suficiente y necesaria. De ahí hemos pasado a una condición mínima, o sea, hemos bajado el nivel infinitamente. Y esto se sigue manteniendo porque, por lo que os he dicho, ¿no? Si no hay consistencia es que hay contradicción, y si hay contradicción todo vale. Y colapsa la propia racionalidad. Bien. Bien, la verdad. ¿Qué es la verdad en esta tesitura? Bien. Una concepción global de la verdad matemática deberá cumplir la condición de tener una teoría global previa de lo que es la verdad. Como todo este trabajo es mi tesis de máster, pues tuve que meter bastante filosofía aquí sobre un repaso de las teorías de la verdad que había. Tampoco me quiero meter demasiado. Lo que sí quiero hacer hincapié en una concepción de la verdad matemática que ha existido muy fuerte en la matemática del siglo XX, que es el formalismo radical, que dice, que me parece abominable, que dice que la matemática trata de la manipulación de símbolos sin sentido. Eso defendía Russell. Es una forma absolutamente sintáctica de entender la matemática. ¿Qué quiero decir con sintáctica? Que lo único importante es unas reglas generativas de unas cláusulas en función de las anteriores. Hay ciertas manipulaciones de símbolos que son permisibles y otras que no son permisibles. Entonces, mientras use las permisibles, voy por buen camino y llego a una conclusión que no es más que un chorro de símbolos, pero que no tienen sustancia. Ontológicamente no hay nada por detrás.
es una tesis durísima, los matemáticos no aceptan esto. Un matemático normal ha sentido el pulso de la belleza, que no puede residir en una manipulación de símbolos sin ese sentido. Tiene que haber una enjundia detrás. Esa enjundia está en la semántica. Cada símbolo está referido a un constructo que no hace falta creer, como creía Gödel, que había un mundo de seres matemáticos perfectos, platónico, en el que existían las pirámides, parece como los chistes, ¿no? Que en la discoteca se encuentra la derivada con la integral y dice no sé qué, como si hubiera un mundo en el que viven. No hace falta pensar nada de eso, pero sí que todos los símbolos estos tienen una referencia, y esa referencia es su semántica. Pásame la página, por favor. Consistencia y relación con la realidad. Entonces, las teorías matemáticas, las teorías sobre la verdad, matemática o no matemática, como la teoría de la redundancia, las pragmáticas, las de adecuación o correspondencia, no son teorías que sean, a mi juicio al menos, válidas para afinar en lo que es una teoría matemática. Pero hay una que es la teoría semántica de Tarski, que sí recoge exactamente este asunto. Y ya empieza, este hombre ya empieza a tener la intuición de que todo es muy complicado, y es tan complicado que hay que empezar a diferenciar niveles y saber dónde estamos en cada momento y de qué estamos hablando. Y entonces habla de adecuación material y adecuación formal en un metalenguaje. Entonces hay cosas que son afirmaciones sobre objetos matemáticos y hay afirmaciones sobre teorías matemáticas, y son dos niveles diferentes. Y entonces la verdad reside en el concepto superior. Se está refiriendo a la verdad sobre teorías matemáticas. Entonces se diferencia lo que es el nombre de un enunciado y lo que es una traducción a un lenguaje. Las verdades residen en las teorías, no son entes que están por allí, pero se expresan en metalenguaje. La noción de estos 4 puntos, el importante me parece es el cuarto. La noción de verdad para un lenguaje dado no puede ser reducido a las condiciones, puede ser reducida a las condiciones de satisfacción y de referencia. O sea, un párrafo no es que se haya derivado, sí que sí se ha hecho, de axiomas anteriores por deducciones, y eso es la verdad matemática. No solo eso, sino que cada uno de esos términos tiene una referencia, y esa referencia es satisfacible en lo que se llama un modelo. No hay concepto de verdad si no hay concepto de modelo. Y el concepto de modelo es muy importante y muy bonito porque nos entronca la matemática con la ciencia. Y no hay ciencia sin modelos. Y las matemáticas sin modelos son matemáticas vacías en las que efectivamente no hay referencia y todo es manipulación de símbolos. El que crea que la matemática es eso es un logicista que cree que la matemática se basa simplemente, se reduce a la lógica. Pero hay más. Dale, por favor. Bien, un repaso muy leve de lo que es un modelo. Un modelo es un universo de elementos y un lenguaje es un conjunto de símbolos. En los símbolos tenemos constantes, tenemos variables y tenemos funciones y tenemos relaciones. Y en el mundo de los objetos tenemos una serie de objetos y luego tenemos relaciones entre esos objetos y tenemos funciones entre esos objetos. Hablar de funciones y hablar de relaciones es prácticamente lo mismo, porque si tengo una función de 7 elementos, de 7 variables, igual a una octava, es como decir que esa octava está relacionada con las otras 7 mediante una relación de esa función. Luego es como hablar de lo mismo. Entonces, esto es un funtor. Un funtor es un concepto expandido de lo que es una función. Una función es algo que lleva elementos de un conjunto a elementos de otro conjunto. Y nos quedamos ahí. Cuando no tenemos solo un conjunto, sino que tenemos además relaciones y funciones, y estamos relacionando por esa función
no solo elementos de aquí con elementos de aquí, sino funciones de aquí con funciones de aquí y relaciones de aquí con relaciones de aquí, de forma que se respetan las igualdades, eso es un funtor entre los dos. Y la verdad reside aquí, pero se refiere a esto. La expresabilidad reside aquí, pero se refiere a los elementos de aquí. Y entonces es cuando la verdad ya no habita en vacío, ¿no? Lo que viene a poner ahí es más o menos eso, pero así explicado más rápidamente. Bien, por eso estamos hablando de la verdad relativa a un modelo. Bien, entonces, si la cosa está más o menos pergeñada, la pregunta ahora vendría hasta qué punto de los sistemas axiomáticos puede obtenerse la verdad. Sí, pásale. Bien, aquí viene el programa de Hilbert. Hilbert es un portento del siglo XX. Se permitió en 1900, ayer lo comentábamos, poner los deberes a los matemáticos de todo el siglo y les puso 21 o 23 tareas, de las cuales todavía quedan 6 o 7, que luego se ha convertido en el Instituto Clay, y las ha lanzado y le ofrece 1 millón de euros por cada uno que lo saque, que son las coletillas que quedan por solucionar, ¿no? Entonces, había conseguido algo increíble, y es que había conseguido demostrar que la geometría euclídea de la que hemos estado hablando era consistente y completa. Consistente quiere decir, como hemos dicho, ausente de contradicción. Y completa quiere decir que de cualquier cláusula bien formada podemos demostrar su veracidad o su falsedad. O sea, no hay, lo contrario de completo sería, bueno, obviamente incompleto, o si no, indecidible. Cuando no podemos decidir sobre la verdad o falsedad de un enunciado bien formado, la teoría sería indecidible. Entonces hay 4 propiedades que decía Hilbert, que eran las FETEN para los sistemas axiomáticos, que eran la consistencia, la completitud, la decibilidad y la categoricidad. La decibilidad es, ante una cláusula concreta, poder dar con la secuencia que formaba su demostración a partir de los axiomas previos. Y la categoricidad era la unicidad de un modelo en el cual se plasmaba toda esa teoría que estaba hecha en un lenguaje. La categoricidad cayó enseguida, y cayó desde el mundo de la lógica, con un teorema que era de Lovenheim-Skolem, que demostraba que cuando un modelo era infinito, no era el único que existía, sino que había modelos de cualquier cardinalidad. Por lo tanto, ya no había un único modelo que se cumplía para una teoría, sino que podía haber infinitos. Eso había caído completamente. Pero lo gordo vino con los teoremas de Gödel. Aquí Santiago Cárdenas dio hace unos años una charla, que yo no la oí, sobre los teoremas de Gödel. No sé si vale la pena comentar, no sé. Me pegué el trabajo de buscar una explicación completa e hipersimplificada de los teoremas de Gödel. Pásale la página. Es una cosa complicada, de verdad. Para verlo como Dios manda, es duro, pero duro. Y yo creo que es ininteligible si no tenemos en cuenta lo que quería hacer y lo que hizo, y la genialidad en que consistía. Es que distinguió 3 niveles, no 2, 3 niveles. El nivel intuitivo, por ejemplo, estamos hablando de los números naturales. El nivel intuitivo es el concepto que tenemos todos del 1, del 2 y el 3, y del número de hijos que podemos tener, o de pesetas en el bolsillo, o de euros, o de lo que sea. El nivel, aquí viven los axiomas de Peano, que son, bueno, más o menos intuitivos. Todo lo que he hablado de la construcción de von Neumann, basada en la teoría de los conjuntos, residiría en el nivel formal. El nivel formal es un nivel rigurosamente expresado en un lenguaje que constituye una teoría matemática. Las teorías matemáticas habitan aquí. Las intuiciones habitan aquí.
Pero es que luego hay un nivel metamatemático que no lo inventó Gödel, sino que lo inventó Hilbert, en el cual la metamatemática, así como la matemática tiene como objeto de estudio a los elementos matemáticos, la metamatemática tiene como objeto de estudio las teorías matemáticas. Y esto es muy importante. Entonces, una afirmación como que el sistema S es consistente es una afirmación metamatemática porque está hablando de una propiedad que no es de un elemento matemático, sino que es de una teoría entera, que es la teoría formal de la teoría de conjuntos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, definió varios conceptos importantes: recursividad y expresabilidad. Recursividad va a tener que ver con la pregunta que os he hecho al inicio. Eso lo lanzo y lo dejo por ahí. Bien, lo bueno de todo el montaje de Gödel es que es absolutamente inapelable, porque era un tío tan riguroso que es que nadie podía llevarle la contraria, porque es que había llegado a las últimas consecuencias en todo. Definió la recursividad de una manera matemática como una forma de construcción en un número finito de pasos basado en unas funciones previas más sencillas que están perfectamente definidas. Todo el mundo que ha estudiado programación a nivel muy sencillito, lo primero que estudió cuando vio la recursividad fue la función factorial, que como n factorial es igual a n por n menos 1 factorial, con definir 0 factorial y luego darle a la manivela ya te sale cualquier elemento factorial. Eso es recursividad. Bien. Uno de los grandes pilares de Gödel es que demostró que las funciones representables aquí coinciden con la clase de las funciones recursivas. Pásame la página, por favor. Entonces, lo que hizo es crear lo que hizo es embutir, y no me voy a meter en demasiado desarrollo, pero embutió un sistema. Dame el anterior, por favor. Lo que consiguió hacer es embutir M en S y embutir S en A. De forma que una cláusula como el sistema S es consistente lo convirtió en un chorro de elementos formales del lenguaje S. Y ese chorro de elementos del lenguaje S lo convirtió en un número natural. En uno. En uno y solo uno. Un número, pásame, un número gordo. Un número gordo. Entonces, desde ese momento, los números naturales estaban hablando de matemáticas. Aquí tenéis las conversiones. Cada uno de los símbolos le dio una conversión a una serie a un número según esa codificación. No es la única, hay muchas codificaciones posibles y son todas equivalentes, de forma que todo elemento del lenguaje le daba un número que era impar. Todo chorro de cifras que conformaban una frase le daba un número par, pero con el exponente 2 con el primo 2 a un exponente impar. Y toda demostración matemática que no es sino una secuencia de frases, eso también lo convertía en un único número que era par, pero con el exponente 2 con la base 2 a un exponente par. De forma que, haciendo la factorización de números primos de un número cualquiera, se podía desentrañar si era un símbolo, si era una frase o si era una secuencia de frases. Dado que un teorema no es más que una secuencia de frases, en el lenguaje de Gödel se podía decir: teorema 128, demostración 4.725.749. Solo que con números infinitamente mayores. Cualquier teorema medianamente interesante, su demostración sería un libro de 100 páginas. Y es un número real. Utilizando eso, pásame la página, llegó a demostrar que existían frases que eran indemostrables, pero no solo indemostrables, sino que eran ciertas. Y lo demostró de la forma más contundente posible, que es construyendo una.
construyó una frase que por construcción tenía que ser cierta, pero era indemostrable, era absolutamente indemostrable. Todo sistema que albergue en su seno, por lo menos, los números naturales, es un sistema incompleto, en el sentido de que tiene dentro de sí verdades, pero que no se pueden demostrar. Con lo cual, aquello que decíamos al principio, que la verdad matemática es la deducción simple de... Nada, no, es que eso será verdad a veces, pero existen verdades que no se pueden demostrar. Dentro de una teoría, ojo, eso es importante, porque en una teoría superior, sí, la forma más sencilla es incorporarla como teorema, perdón, como axioma. Si la incorporamos como axioma, tenemos una teoría superior en la que es evidente por sí mismo porque ya forma parte del sistema axiomático. Y a correr. No quiero meterme más porque es embrollar mucho y veo que clean. Sí. Entonces hay un número infinito de ese tipo de teorema. Sí. Porque en el momento en que la pones como axioma, Sí. esa misma teoría vuelve a ser incompleta. Sí. Esto es irresoluble. Es irresoluble porque efectivamente no ganamos nada. Bueno, ganamos, igual es un sistema un poco más rico, pero estamos en las mismas. No puede existir un sistema axiomático libre de esta maldición, salvo, bueno, por ejemplo, visteis que Hilbert había demostrado que la geometría euclídea sí era completa, está libre de esta maldición, pero es que la teoría es demasiado simple, efectivamente. Pasamos la página. La aritmética solo con la suma también es completa. Eso lo demostró una mujer que se llamaba Wanda. Bien, la definición sencillita en la versión de Rosser del teorema de Gödel es que si tenemos una teoría aritmética recursiva y consistente, entonces es incompleta. Y la demostración es aquí. Se crea una cláusula, una frase G, que tiene que ser cierta necesariamente si es consistente. Ojo, fijaros que el propio enunciado no dice que toda teoría es incompleta. No, tiene que ser recursiva y tiene que ser consistente. Si es consistente, entonces es incompleta. Pero es que si no es consistente no nos vale de nada, porque es una porquería. Por lo tanto, es una maldición de la que no nos podemos librar. Pásame más. Jesús, perdona, entonces eso significa que la geometría euclídea no es recursiva y consistente. No. Es todo eso y mucho más. Lo que pasa es que la geometría euclídea es sencilla. No alberga en su seno la complejidad del conjunto de los números naturales. Si la albergara en su seno eso, entonces, si es consistente, sería incompleta. ¿Vale? Dame. Bien. El segundo teorema de Gödel cae como corolario muy rápido del primero, y lo que viene a decir es que si un sistema es consistente, entonces su consistencia no se puede demostrar. Lo dice por pasiva, lo dice. Si en el sistema ese podemos demostrar su consistencia, entonces el sistema no vale para nada, porque es contradictorio. Y si vale para algo, no podemos demostrar que valga para algo. O sea, de verdad, es la leche. Lo que se llama un sistema desesperante. Es un sistema desesperante, efectivamente. En lugar de consistente. Este es el segundo teorema de Gödel. Gentzen, bueno, voy a decir el año, pero si lo miro pierdo un minuto. Hacia 1945 demostró que la aritmética es consistente. ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Se os ocurre? O sea, aquí estamos diciendo que Gödel prohíbe que un sistema axiomático que dé cuenta de la aritmética pueda demostrar su propia consistencia. Entonces, eso quiere decir, como afirma Penrose, sabiendo que es mentira, solo por vender libros, que es imposible demostrar la consistencia de la aritmética. No.
Gentzen demostró que la aritmética es consistente. ¿Cómo lo pudo hacer sin violar? Porque los teoremas no se pueden violar. Pues saliéndose y metiéndose en una aritmética transinfinita. Y desde fuera de ese sistema, la maldición recae sobre ese sistema, no sobre los inferiores. ¿Lo entendéis? Claro. Entonces, lo que no puede demostrar Gentzen es que esa matemática transinfinita sea consistente. Pero desde ella sí puede demostrar la consistencia de los... Entonces, siempre estas demostraciones de consistencia son demostraciones relativas a sistemas superiores. Esa es la única manera de librarse un poco, pero siempre estamos condicionados a que mañana venga alguien... La teoría de conjuntos. ¿Se puede hacer lo mismo con la teoría de conjuntos? Lo que hizo Gentzen con la teoría aritmética, ¿puede venir mañana Landart con la teoría de conjuntos y decir, joder, ha demostrado que es consistente? No se puede. No se puede porque es que, por definición, la teoría de conjuntos es la más general que tenemos. No hay nada más general. Jesús, se me ocurre una cosa y te ataco ahora directamente. Dime. Que estaba antes pensando, cuando hablabas de Euclides, Sí. que los axiomas de la geometría euclídea Sí. estaban perfectamente acotados. Sí. ¿Es posible, de lo que estás comentando ahora, que se pudiera demostrar desde un espacio de más de 3 dimensiones, por ejemplo, o algo así? Sí, de hecho, la consistencia de las demás geometrías, que lo demostró Beltrami, lo demostró viendo que existía un modelo en el cual se cumplían absolutamente todos los axiomas. Siempre que exista un modelo, el sistema es consistente. Hay que encontrar un modelo. Entonces, ¿cómo encontrar un modelo en un sistema en el que no exista ninguna paralela por un punto exterior a una dada? Pues no era nada trivial. Beltrami lo encontró y es la superficie de una esfera. Tú en la superficie de una esfera aplicas las definiciones de punto, de línea recta, la define como un segmento infinitamente trasladado. O sea, una línea recta en una esfera es un círculo máximo. Dibújame tú 2 círculos máximos que no se corten. No puedes. Luego se cumple una violación del axioma de Euclides y, sin embargo, todas las propiedades del sistema plano son traspasables a un sistema esférico y se cumplen absolutamente todas. Eso, la existencia de un modelo, es la forma clásica de demostrar que la teoría es consistente. Con Riemann pasó lo mismo, solo que en vez de ser una esfera, era una pseudoesfera, que es una especie de doble uso con curvatura negativa. No sé si es exactamente, es como una doble trompeta. Me llama la silla de montar. No es la silla de montar. No es la silla de montar. ¿La trompeta de Gabriel conoces? ¿Estás hablando de la función Z? Pues es como si fuera 2. ¿La función Z de Riemann? No. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Lo de la función Z de Riemann es una... la hipótesis de Riemann es una hipótesis que no se sabe demostrar, pero podría ser una hipótesis de Gödel. Puede ser una proposición de Gödel, cierta pero indemostrable. Gödel encontró que existen, pero no sabemos por dónde andan. Entonces, claro, muchas veces no sabemos si es que es difícil encontrarlas y por eso no la hemos encontrado, o es una de ellas. Hay un ejemplo muy bonito, que es las sucesiones de Goldstein. Esto es algo tan genial que se tendría que contar hasta en las escuelas. Las sucesiones de Goldstein son unas sucesiones de números naturales, todos ellos finitos, y se forman partiendo de una semilla, el 128. Se convierte en forma, lo que le llama a Goldstein, forma normal, que es en potencias de 2, en torres de exponentes de 2. 2 a la 2 a la 2, hasta que no pueda más, porque ya se pasaría, entonces otra potencia más pequeñita y hasta que salga el número que quiere. Se puede demostrar que cualquier número se puede poner de esa manera. Una vez puesto así, los 2 se convierten en 3, con lo cual eso, aumenta una barbaridad y le restas 1. Y ahí tienes el segundo número de la sucesión. Halla su forma normal. Vuelves a hacer lo mismo, y
Ya te sale un número que no cabría en una biblioteca y le restas 1. Teorema de Goldstein. Toda sucesión de Goldstein converge a 0. No cabe en la cabeza de nadie. Bueno, Goldstein lo demostró, pero lo demostró haciendo uso de matemática transinfinita, llegando hasta lo que llaman el cardinal epsilon sub 0, que es un cardinal de Aleph, de torres, inexpresable por torres. O sea, es el primer cardinal inaccesible. Yo os lo cuento como lo he leído, no sé nada del tema. Bueno, haciendo uso de esa teoría, llegó a demostrar que convergían a 0. Pero es que lo gordo no es eso. Lo gordo es que años después, alguien demostró que eso era indemostrable desde los axiomas de Peano. Eso es lo bonito. Por lo tanto, esa es una verdad de Gödel, porque no se puede, dentro de su sistema, fijaros que está hablando de números que serán monstruosos, pero son finitos. Luego no tendríamos por qué aludir en principio a un sistema transinfinito de tal magnitud. Y sin embargo, alguien demostró que si no llegábamos a acceder a esos cardinales inaccesibles, no había manera de demostrarlo. No que no se supiera, no, que era imposible. ¿De acuerdo? Luego, la verdad matemática queda bastante deslanzada. Pásame, por favor. Bien, entonces, el pobre Hilbert veía que todos sus planes se iban cayendo, porque no se podía demostrar categoricidad, no se podía demostrar consistencia, no se podía demostrar nada. Lo de Gödel fue un palo muy gordo, porque es que el tío no demostró que existían, os vuelvo a repetir, no demostró que existían proposiciones indecidibles, es que construyó una. O sea, es que era absolutamente irrebatible el asunto, ¿no? Entonces dijo, por Dios, por favor, como mínimo, problema de la decisión, ante un problema bien definido, algún algoritmo que me dé la respuesta, ¿podrá existir? Bueno, pues ni eso. Ni eso. En la literatura se suele mencionar a Alan Turing con el problema de la parada, que demostró que es imposible generar un programa de ordenador que nos responda a la pregunta de si ante un determinado programa y una determinada entrada, y cualquier entrada, un ordenador va a terminar correctamente o va a entrar en un bucle infinito. Y demostró pues que ese problema en general no tiene solución. Y lo demostró también de una forma bastante contundente, pero es que meses antes Alonso Church había demostrado lo mismo, pásame la página, haciendo gala de un cálculo, bueno, le seguí yo la pista, era bastante bonito, muy enrevesado también. Se creó una cláusula, esto quiere decir, sea lambda la función que convierte x en algo, en f de x. Y en base de eso y una operación rarísima que le llama beta reducción, conseguía generar un sistema con una expresividad completa, que cualquier problema bien definido podía ser expresado en ese lenguaje, simplemente. Bueno, lo que hizo este hombre es construir una pregunta para la cual no podía haber respuesta, que viene a ser más o menos sí, lo que hizo también. Llegaba a una contradicción suponiendo que era respondible. Fuera. Sí, pásame. El problema de la parada de Turing viene a ser otro ejemplo de lo mismo. Creo que he conseguido, la explicación de Turing es tela marinera también, porque es que aquí hay mucha recursividad y mucha autoalusividad y es complicado, pero yo creo que nunca encontraréis nada más sencillo que esto para explicar lo de Turing, por lo tanto lo voy a explicar. Una máquina de Turing es una caja negra que tiene un programa no es más que un chorro de ceros y unos, o sea, un programa es un número, un solo número. ¿Lo entendemos? Sí, ¿verdad? ¿Lo aceptamos? Es un número. Bueno, pues si una máquina de Turing está programada con un número Q y le llega una entrada X, pues o se va a parar o no se va a parar. Bien, una máquina universal de Turing es una máquina universal de Turing que responda al problema de la parada sería una máquina de Turing que tiene un programa P
en virtud del cual, si le metemos una entrada X y un programa Q, entonces nos devuelve un 1 si se para y nos devuelve un 0 si no se para. Si esto existiera, pues, bueno, hubiera sido una cosa importante y Hilbert hubiera estado relativamente contento. Bueno, por lo menos, bueno, lo que demostró es que si esta máquina de Turing existiera, llegaríamos a una contradicción, con lo cual no puede existir. Luego ya estamos en las mismas otra vez. Encontró un sistema en el que hay cláusulas que no podemos decidir si son verdad o son mentira. ¿Cómo lo hizo? Metió esa supuesta máquina como subrutina de otra más grande y dijo, ante una entrada, sí, me voy a ir a esta y la voy a meter por dos sitios, de forma que utilizada tanto como entrada como utilizada como programa, o se va a parar o no se va a parar. Pero vuelve a la máquina y en el caso de que se pare, entra en bucle infinito. Y en el caso de que no se pare, se va al fin. Entonces resulta que esta máquina se para así y solo si no se para. Y no se para así y solo si se para. Lo cual es un sin Dios. Y no puede ser. Y como no puede ser, algo puede fallar. ¿Y qué es lo que falla? Pues que esto no existe. Está claro, ¿no? El pobre Hilbert iba de susto en susto. Damos paso. Conclusión. Esto ya es personal mío, ¿En qué quedamos? ¿En qué consiste la matemática si por un lado es una manipulación de símbolos sin sentido? Por otro lado, hay verdades que no se pueden demostrar. Hay cosas que no sabemos si son verdad, si son mentira. Se nos ha caído completamente la tesis clásica de la verdad. ¿Qué es lo que nos queda? A mí lo que más me ha gustado de todo lo que he leído es un comentario de Giancarlo Rota, que es un matemático y pedagogo de la matemática italiano, que viene a decir que la matemática tiene sentido y se refiere a cosas. Lo que pasa que esas cosas no tienen una esencia ontológica de cosas, o sea, no existen en un universo, están en la mente de los matemáticos, no hace falta imaginarse tonterías, pero tienen sentido, y el mejor ejemplo que he encontrado de ese sentido, aquí matemáticos, ¿cuántos hay? Pues esto es una gozada. Bien, mirad, estas tres cláusulas son la definición de lo que es una topología. Si yo tengo un conjunto, defino dentro del conjunto de partes de ese conjunto una selección, estoy cogiendo ciertos subconjuntos como los subconjuntos guays, con tal de que cumplan que estoy cogiendo el vacío y el total, con tal de que si dos están escogidos, su intersección está escogida, y que si cojo los que sea, finitos, infinitos, numerables, no numerables, su unión también pertenece. Bien, si eso ocurre, empiezan a suceder una serie de cosas maravillosas, como que puedo definir algo que antes, desde la teoría de conjuntos, es imposible. Por ejemplo, interior, exterior, frontera, punto de acumulación, conexión. Todo eso no existía de antes. ¿Cómo es posible que exista a partir de definición de estas tres cosas? Pues muy sencillo. Porque el desarrollo matemático ha venido a decir que estas son las cláusulas primarias que hay que coger para llegar a unos desarrollos interesantes. La matemática no es poner tres axiomas y ¡hala, lo que me salga! No, no, es llegar a destilar lo que quiero para conseguir. Entonces, hay una frase muy bonita que es que los teoremas reobran sobre los axiomas. Esto es un concepto muy relacionado con lo que Gadamer llamaba el círculo hermenéutico. O sea, son las consecuencias las que hacen buenos los teoremas. Si yo cambio alguna de estas cláusulas
y en vez de decir esto, digo que para todo conjunto también su complementario estará incluido. Todo lo que tengo es una sigma álgebra y resulta que es un instrumento igualmente maravilloso, pero para algo totalmente distinto, que es para definir los conjuntos medibles. Entonces, es el matemático el que está metiendo aquí, inyectando la esencia, y luego es el propio matemático el que se puede quedar pasmado de las consecuencias que está obteniendo. Pero es que la inyección de sentido estaba ahí. Hemos terminado. Creo que no hay nada más. Eso era lo importante. Pásame, por favor. Sí. El platonismo, filosofía espontánea de la matemática, es superfluo. Pero el formalismo radical no es menos inaceptable. Viene a ser lo que estaba diciendo, ¿verdad? La matemática es un juego con sintaxis y semántica entre teorías matemáticas y sus modelos. Si bien la ontología de los objetos matemáticos se nos escapa como arena entre los dedos al estar fundamentados en el vacío. Es verdad que si toda la matemática está basada en el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números naturales está basado en el vacío, esto haría las delicias de un monje zen. Tiene una belleza intrínseca muy grande. La verdad matemática habita en ese quicio entre teorías y modelos. Es más que una verdad lógica, pero no se deja caracterizar fácilmente. Y con esto pues hemos terminado. Muchas gracias.